Buenos días. Os saludo con mucho amor. Me veo, ya veis, ha llegado el momento de arreglar nuestro cabello. Me están saliendo las canitas, sobre todo por aquí, por aquí. Y me dije, lo voy a compartir con vosotros, chicos o chicas, que todo el mundo se está pintando el cabello actualmente, hombres y mujeres. No hay diferencia. Aquí me veis, me acabo de lavar muy bien mi carita porque también me voy a poner una mascarilla natural que también quiero compartir con vosotros, pero sobre todo el cabello. Mi color es rubio medio, rubio medio. Le pongo también un poco de ceniza. Yo hace ya años que me pinto yo mi cabello. Atrás aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar y lo quiero compartir con vosotros. Espero que os interese. Pero sí una cosa, voy a ser muy clara. Yo no soy ni peluquera ni una especialista en esto, sino soy una ser humano normal y corriente que hace años que me pinto el cabello y ya tengo algo de experiencia de colores, a lo mejor de qué es lo que me hago, qué es lo que no tengo que hacer. Antes sí, cuando empecé a pintar el cabello, hice locuras con el cabello, como todo el mundo. Haciendo cosas que no debería de hacer, pero así he adquirido muchísima experiencia. Chicos, lo que os voy a demostrar, lo que quiero compartir con vosotros, sí, tenéis que seguir lo que yo hago paso a paso. Así que prefiero que veáis el vídeo desde el principio al final, ¿ok? Para que sepáis lo que yo hago, lo que yo hago. Vamos, manitas a la obra. Bueno, chicos, aquí están los ingredientes que yo voy a utilizar para taparme mis canitas, ¿ok? O para pintarte todo el cabello. Primero, lo que yo quiero explicar muy bien para que me entendáis, chicos. Como veis aquí yo he tapado, tengo aquí 2 paquetes de pintura que yo utilizo para mi cabello, aunque sí, yo he utilizado muchas marcas. Y últimamente estaba en la tienda, he visto esta marca y me dije, lo voy a utilizar, ¿por qué no? Comprabas un paquete a precio, digamos, 2 paquetes a precio de uno. Pagas uno y te dan uno gratuito. Me dije, ¿por qué no? Para ahorrar manzanitas. Que es muy gracioso, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una maravilla, chicos. Si yo puedo ahorrar unas manzanitas, pues lo hago. De todas maneras, aquí tenéis un aceite de coco prensado en frío. Yo siempre lo he utilizado cuando pinto el cabello. Y tengo aquí otro ingrediente que muchas personas no comparten. Muchos seres humanos sí conocen unos secretitos, pero prefieren no dejárselo para sí mismos. Yo me encanta compartir para que otros seres humanos se beneficien también de esto y yo veo también el beneficio. Yo me pinto el cabello muy poco, chicos, muy poco, lo menos que puedo, porque tiene peróxido y el peróxido es muy perjudicial, sobre todo para el cuero cabelludo. Tenéis que saber que el cuero cabelludo, todo lo que le metas ahí adentro, pues se absorbe y pasa al torrente sanguíneo, para que lo sepáis. Todo lo que pongáis en el cabello, pues se absorbe a través de la piel. Si pones cosas horribles ahí, pues pasarán a tu torrente sanguíneo y te van a perjudiciar. Lo que le pongo también es el azúcar, que yo también lo aprendí. ¿Para qué son buenos estos ingredientes? Pues primeramente para proteger tu cuero cabelludo lo máximo que se pueda, hidratar tu cabello, porque el aceite también hidrata el cabello y el azúcar también. Y estos 2 ingredientes lo que hacen es que no se te queme ni el cabello, ni tampoco, sobre todo, el cuero cabelludo. He visto muchos seres humanos, sobre todo mujeres, que se pintan el cabello muy a menudo, entonces ves que su cuero cabelludo se ve muy, muy
rojo. Para prevenir eso, utilizar, por favor, un aceite orgánico. Mira, es un aceite orgánico. Bueno, este sí he dejado ver la marca. Es un aceite orgánico, chicos. Aquí está. Presado en frío, Virgin Organic. Presado en frío, ¿dónde lo pone? Pues aquí lo pone, chicos. Aquí lo pone. Mira. Aquí lo pone. Me tengo que también que hacer mis uñas. Está escrito en alemán. Kalt gepresst o koud gepresst. Que los alemanes y los holandeses son familia. La palabra casi es la misma. Y esto es el azúcar. Y la pintura que tengáis. Yo tengo aquí un 811. 811 es, como se dice, rubio. Es el rubio ligero, está aquí, pero muy cenizo porque tiene el 1 al 1. Donde veáis el 1-1 en una pintura, desde el punto, es cenizo. Eso quiere decir que mata ese color rojo. Te previene que no te salga rojo. Si pones el 8.0, eso quiere decir que tiene un pigmento. Ese pigmento puede ser tirar a rojo. Puede tirar a rojo. Pero cuando te pones un 8.1 o 1.1, es muy cenizo y 8.1 es cenizo. Rubio. Y tengo aquí un 7.3. Este es como veis, casi se parece al mío, un rubio medio. Está aquí también, rubio medio, pero dorado. Aquí veis un 3. ¿Lo veis? 3 es dorado. Dorado, eso quiere decir que ya sabes el color dorado, ¿no? Tira rojizo también. Color del sol, dorado. Pues estos son los paquetes que tengo aquí. Lo primero que voy a hacer, voy a disolver con el peróxido el aceite de coco y el azúcar. Eso es lo que hago lo primero, chicos. Pues voy a abrir el paquete. Yo no voy a poner todos los paquetes porque yo me quiero tapar solo un poquito las canas. Estoy abriendo enfrente de vosotros. Y para que veáis paso a paso, sin pasar nada. Aquí tenemos el peróxido, ya te lo han puesto aquí. En el paquete tiene también, esta es la crema que vamos a poner, crema colorante protectiva. Sí, que te protege. Te ponen aquí también, este es la acondicionador, yo creo. Es una mascarilla, Purple Mask. Y tienes aquí también, te ponen aquí también, bueno, yo no voy a utilizar esto, aunque sí hay personas que lo utilizan. Aquí te ponen también el shampoo. Si quieres utilizarlo, utilízalo. Yo tengo mi propio shampoo, pero te lo puedes utilizar, no pasa nada. Lo que vamos a poner es el peróxido. Os dejo ver cómo yo lo preparo. Voy a poner la mitad. En realidad voy a poner todo esto después, pero quiero disolver primero el aceite de coco con el peróxido. Mira, cuando es un aceite virgen, ¿cómo se dice? Es líquido, se convierte en líquido porque hace calor. ¿Ok? ¿Cuántas cucharas? Pues yo le voy a poner 2 o 3 cucharas porque el aceite de coco es muy bueno para el cabello. Y me vais a decir ahora, pero eso no influye en el color. A mí no me influye. Ni me quita ni me... color se queda el mismo. Bueno, este es el aceite de coco. Ahora nos vamos a poner un azúcar. Si tenéis azúcar morena, mejor, porque es un azúcar menos procesado. Como habéis visto, he puesto 3 cucharas de
de aceite de coco. Ahora vamos a poner el azúcar. 1, yo voy a poner 2. Si quieres poner una, pues una. Yo solamente te muestro cómo yo lo preparo. Y vamos a diluir todo esto muy bien. Cuando se convierta en casi una crema, voy a volver con vosotros. Bueno chicos, vamos a continuar. Lo que quiero también explicaros es lo siguiente. Después de diluir muy bien el peróxido con el azúcar, con el aceite de coco, mira, yo voy a utilizar solamente un paquete, pero mitad de aquí, mitad de aquí. Sobre todo la crema colorante que está aquí, escrito. Protective Coloring Creme. ¿Lo veis? Este es de del dorado. Y este del cenizo es este. Esto es lo más importante. Y poner una botellita entera. Eso depende del cabello que tengas y lo que quieres hacer. Yo solamente quiero tratar las, como se dice, las canas. Pocas que tengo. Y voy a utilizar solo uno. Y voy a sacar la mitad de este. La mitad de este. Abrirlo con esto. Yo creo que está abierto. Lo voy a abrir. Porque le ponen una cosita así. Se le tuve que quitar como esta. Para que lo veáis. Y lo vas dando la vuelta. Para sacar. Poder sacar la mitad de este tubo, chicos. Ahora ya se ha abierto. Pues voy a poner la mitad. Espero que sí. Está saliendo con dificultad. El cenizo es muy importante, si no te va a salir el color tirando a rojo. Y lo puedes neutralizar siempre con el cenizo. Todavía más. Para hacerlo bien. Este truquillo que yo os comparto, el azúcar y el aceite de coco, es muy importante, chicos. Muy importante, sobre todo las personas que se pintan muchísimo el cabello para proteger tu salud, tu cuero cabelludo. Y recuerda que todo lo que le pones al cuero cabelludo pasa al torrente sanguíneo, se absorbe porque es piel. Hay poros en tu cuero cabelludo, como todo tu cuerpo. Y lo que nos sobra, pues lo vamos a guardar la próxima vez que vamos a tratar nuestras canitas por allá. A ver. Me voy a lavar directamente las manos porque no quiero que se me queden las manos manchadas. Aunque sí tengo un trapito aquí cerca mía. Ahora vamos a abrir este. Mirad. Este es el rubio medio dorado. Le quitas esto. Y ya, para abrirlo muy bien, tienes que darle la vuelta muy bien para que se abra. A ver si este va a facilitar mejor que el otro. Espero. Y la mitad de este. Este sale fácilmente, lo hice bien. ¿Veis? La mitad de este, del dorado. Así. La mitad del dorado. Lo tengo que limpiar con... No tiene que tocar el peróxido, si no se va a oscurecer, porque cuando la crema del tubo se pone en contacto con el peróxido puede haber una reacción química y se oscurece. También hay que cerrarlo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a mezclarlos muy bien, hasta obtener una crema. Sí tengo que añadir todo el peróxido que hay aquí, porque el peróxido ¿qué es lo que hace el peróxido? Es abrir la cutícula de tu cabello. Abre la cutícula de tu cabello para que entre el color.
Eso es lo que hace el peróxido, chicos. Este es un peróxido de 20. Y no enseñé la marca porque yo no quiero hacer publicidad. Si me pagan, sí, les voy a hacer publicidad. Claro, ¿quién no le gusta las manzanitas? Todo el mundo le gusta. Pero no voy a hacer publicidad gratuito. De todas maneras, esta es una crema muy buena, de buena calidad. Eso sí. Muy buena. Hay que mezclar todo hasta que los grumos desaparezcan y vuelvo con vosotros. También lo que quiero hacer claro es, como todavía hay grumos, chicos, pues estoy mezclando todavía los grumos hasta que no haya nada de grumos. Y mientras tanto os estoy explicando lo que es muy importante. Las personas o las mujeres o los hombres que quieren tener un rubio claro, puedes mezclar en lugar de 8-3, puedes mezclar el 8-3, porque este es un rubio medio, como veis, y este es un rubio muy claro, cenizo. Así que lo que yo quiero, lo que yo estoy haciendo aquí es para que me salga mi color, que es el rubio medio. ¿Habéis comprendido, chicos? Si no es así, dejármelo saber. Bueno, chicos, voy a repetirlo. Lo que tiene la crema, lo que tiene el paquete es la crema, que es esta. Está escrito 1A. Contiene el peróxido. En este caso es de la otra, el peróxido, que es tiene que ser de 20. Lleva también una cosita así. Si quieres poner todo aquí y utilizar así, yo no lo hago así, prefiero siempre mezclarlo. Mira, se oscurece cuando se mezcla porque tiene cenizo. Y lleva un shampoo, está escrito aquí, un shampoo de color violeta, purple shampoo. Y también lleva un purple mascarilla, que te ayuda muchísimo también para el cabello. Y los mismos paquetes, solamente que este lleva una mascarilla dorada o neutra a lo mejor. Sí, de otro color, que no es violeta. Porque, como sabéis, si no lo sabes, siempre el color violeta neutraliza el color rojo. Por eso te sale cenizo. Y también lleva el shampoo que está dentro. Así que voy a volver todo lo que he utilizado, la mitad de estos productos. Lleva también guantes. Yo voy a utilizar mis propios guantes. Los tengo allá, los voy a coger. Y sí, hay que utilizar guantes, chicos, si no vas a dañarte tus manitas. Eso por seguro. Voy a volver todo en el paquete. Voy a ponerlo, si es posible, en un paquete, porque yo sé lo que lleva. La mascarilla la voy a dejar, el shampoo también. Y me voy a pintar el cabello. Cuando termine mi cabello os lo dejo ver. ¿De acuerdo, chicos? Animaros, vivir conscientes, saber lo que hacéis. Y eso es lo más importante, hay que entender, hay que aprender el uno del otro. Por eso estamos compartiendo también estas cositas, chicos. Lo que voy a hacer es arrancarle esto para saber el número que yo he comprado. Eso sí, lleva el número para no me confunda, aunque yo sé que no me voy a confundir. Lleva el 811. Eso sí, lo voy a guardar en el paquete. Así. Y ya sabéis, yo sé que... Bueno, vamos a pintar el cabello. Manos a la obra. Manos a la obra.